Mi esposo murió, mi hija me echó, pero no saben que aún tengo una última carta. Mi nombre es Margarita. Tengo 58 años. Y esta es la historia de cómo perdí todo lo que tenía. Y cómo lo recuperé, no con rabia, sino con algo mucho más poderoso. Dignidad. Nací en un pequeño pueblo costero de Valencia, donde el olor a salitre se mezcla con el pan caliente cada mañana. Mi infancia fue humilde pero feliz. Mi madre, Clara, era una mujer dura, de las que no derramaban lágrimas, ni siquiera cuando la vida se las arrancaba a tirones. Mi padre, que murió cuando yo tenía 9 años, era marinero. Su ausencia me enseñó a vivir con huecos, con silencios. Aprendí pronto que hay dolores que se callan porque no hay palabras suficientes para nombrarlos. Crecí con la idea de que una mujer debía entregarse entera a su familia, que el amor era sacrificio, que si uno amaba de verdad, debía estar dispuesta a desaparecer para que otros brillaran. Y eso hice. A los 24 conocí a Manuel, un profesor de literatura con sonrisa de poeta y manos de jardinero. Nos casamos al año siguiente. No teníamos mucho, pero nos teníamos el uno al otro. Construimos una casita en las afueras, con nuestras propias manos. Ladrillo a ladrillo, techo a techo. No era grande, pero era nuestra. Cada rincón guardaba un suspiro, una promesa, una risa de madrugada. Un año después nació Ana, mi única hija, mi sol. Desde que era pequeña, Ana fue brillante, sensible, con una inteligencia que iluminaba. Siempre quise protegerla de todo. A veces, incluso, de mí misma. Renuncié a trabajar para cuidarla a tiempo completo. Cada desayuno, cada merienda, cada tarde ayudándola con los deberes, todo lo hacía con una sonrisa. Porque ser madre, para mí, era un destino, no una elección. Los años pasaron volando. Ana creció. Se fue a estudiar a la universidad. Conoció a Carlos en una clase de economía. Al principio parecía un buen muchacho, algo reservado, pero atento. Se casaron jóvenes, demasiado pronto para mi gusto, pero no quise interferir. Pensé que el amor encontraría su camino. Luego vino el cáncer. El cuerpo de Manuel se apagó lentamente, como una vela bajo la lluvia. Pasé 3 años siendo más enfermera que esposa, sosteniéndolo mientras vomitaba, peinándolo cuando ya no podía levantar los brazos, cantándole bajito cuando tenía miedo de morir mientras dormía. Y cuando finalmente se fue, lo hizo en mis brazos. Murió un martes por la mañana, con los ojos clavados en los míos. No dijo adiós. No hacía falta. Vendí la casa poco después. Demasiados recuerdos. Demasiadas noches despertando y esperando escuchar su tos desde la cocina. Me mudé con Ana y Carlos porque pensé, ingenuamente, que el amor de una hija podía llenar el hueco que había dejado el hombre de mi vida. Al principio fue cordial. Me dieron una habitación pequeña, al fondo del pasillo. Ana me abrazó fuerte y me dijo que estaría bien. Carlos, en cambio, apenas me saludó. Supuse que estaba cansado, que el estrés del trabajo lo ponía de mal humor. Quise entenderlo. Yo ayudaba en todo. Cocinaba, limpiaba, tendía la ropa. Quería ser útil. No quería convertirme en una carga. Pero pronto noté las miradas. Los suspiros. La incomodidad cada vez que entraba en la cocina. Carlos no decía nada abiertamente, pero su lenguaje corporal lo gritaba todo. Cambiaba de canal cuando yo veía la televisión. Cerraba la puerta del despacho si yo pasaba cerca. Murmuraba cosas cuando creía que no lo escuchaba. Una tarde lo oí claramente decir parásito al pasar por mi lado. Me dolió como una bofetada. Pero lo peor fue Ana, su silencio. Esperaba que me defendiera, que dijera algo, cualquier cosa, pero solo desviaba la mirada y decía: «Está pasando por una etapa difícil, mamá. No lo tomes a pecho». Y yo no lo tomé a pecho. Me lo tragué. Como tantas cosas. Como los llantos que ahogué en la almohada. Como la dignidad que dejé junto a mis maletas. La noche que me echaron fue una noche como cualquiera. Había preparado su plato favorito: pastel de pollo al horno. Estábamos los 3 cenando. Nadie hablaba.
Ana miraba el móvil. Carlos bebía cerveza. Y entonces, sin levantar la voz, él dijo: «Ya no podemos seguir fingiendo que esto es temporal». Lo miré sin entender. «¿Qué quieres decir?» «Que no firmamos para mantener a nadie más. Tenemos gastos, no trabajas, no contribuyes. Esto no es un asilo, Margarita». Me volví hacia Ana. Esperaba una reacción. Un gesto. Algo. «Quizás», dijo sin mirarme, «quizás sería mejor que busques algo más estable. Por el bien de todos». No lloré, no grité. Me levanté. Subí a mi habitación. Empaqué mis cosas. 2 maletas. Otra vez. Nadie me despidió. Nadie me preguntó a dónde iba. Cerré la puerta tras de mí. Afuera hacía frío. Muy frío. Pero el silencio que llevaba dentro era aún más helado. Me senté en una parada de autobús. No sabía a dónde ir. Mi cuenta bancaria apenas tenía lo justo. No tenía trabajo. No tenía casa. No tenía a nadie. Miré al cielo y por primera vez en mi vida pensé: ¿y si desaparezco? ¿Alguien lo notaría? Terminé en un motel barato, a las afueras. Olía a humedad y desinfectante barato. Me metí en la cama sin quitarme los zapatos. Lloré en silencio, como tantas otras veces. Pasaron los días. Intenté buscar empleo, limpiar casas, cuidar ancianos. Pero nadie quería contratar a una mujer de casi 60 sin experiencia reciente. Ana no contestaba mis mensajes, ni siquiera un emoji. El mundo parecía haberme olvidado. Hasta que una tarde, revisando una caja de recuerdos que había llevado conmigo, encontré algo que cambiaría mi vida. El diario de mi madre. Era pequeño, de cuero gastado. Lo abrí sin saber por qué. Y en una página, casi al final, encontré un nombre: Leonel Goldstein. Aquel nombre me sonaba. Lo había escuchado una vez, de niña. Mi madre hablaba con alguien al teléfono. Creí que era una fantasía. Pero ahora algo me decía que debía investigar. Fui a la biblioteca pública. Usé una de sus computadoras. Busqué. Y lo encontré. Abogado retirado, especializado en herencias. Aún vivía en Madrid. No lo llamé. Me temblaban las manos. Le escribí. A mano. Una carta larga, sincera. Le conté quién era. Quién fue mi madre. Y le pedí, casi con desesperación, una conversación. 2 semanas después, sonó mi móvil. Era su asistente. Mi vida estaba a punto de comenzar otra vez. Cuando recibí la llamada de la asistente del señor Goldstein, el tiempo pareció detenerse. Era una mañana nublada. La voz al otro lado de la línea era amable, profesional, pero sentí que cada sílaba que pronunciaba me empujaba hacia algo desconocido, algo profundo. El señor Goldstein la espera este viernes, a las 11 de la mañana. Dice que ha estado esperando esta carta desde hace muchos años. Colgué el teléfono y me quedé sentada, con el aparato aún en la mano. En la mesita de noche, el diario de mi madre permanecía abierto en la página donde había escrito su nombre con esa caligrafía cuidadosa que nunca olvidaré. Me quedé mirándolo durante varios minutos. Había algo en aquellas letras, en la tinta algo desvaída, que me hacía sentir que ella estaba cerca, como si aún me guiara desde donde estuviera. El viernes llegó demasiado pronto. Dormí poco la noche anterior. Me puse lo mejor que tenía: una blusa blanca sin arrugas, una falda negra que había usado en el funeral de Manuel, y una chaqueta que había pertenecido a mi madre. Quería llevar algo suyo conmigo. Quería sentir que no estaba sola. El despacho de Leonel Goldstein estaba en un edificio señorial del centro de Madrid. Al entrar, el silencio era espeso, lleno de madera pulida y alfombras orientales. La recepcionista me indicó una sala de espera con ventanales amplios desde donde se veían los tejados de la ciudad. No esperé mucho. En pocos minutos la puerta del despacho se abrió
y un hombre de avanzada edad me sonrió con calidez. Margarita, qué gusto conocerla por fin. Pase, por favor. Leonel Goldstein era delgado, con ojos vivos y una barba blanca perfectamente recortada. Su voz era pausada, firme. Me ofreció asiento frente a un escritorio cubierto de papeles perfectamente organizados. Tras unos breves comentarios cordiales, sacó un sobre cerrado de una gaveta. Esto fue entregado por su madre hace más de 30 años. Me pidió que lo custodiara hasta que alguien viniera con su diario y pronunciara mi nombre. Usted ha hecho ambas cosas. Lo tomé con manos temblorosas. Rompí el sello de cera y encontré una carta manuscrita. La reconocí al instante. Era su letra. Mi querida hija, si estás leyendo esto, significa que tuviste el valor que yo no tuve. Significa que el dolor no te hizo olvidar quién eras. Lo siento. Lo siento por no haber podido contarte antes la verdad. Me guardé muchas cosas para protegerte, pero ahora entiendo que el silencio también puede herir. El señor Goldstein tiene instrucciones claras. Lo que te pertenece está bajo su custodia. No es una fortuna, pero sí suficiente para que empieces de nuevo. Más importante aún, es tu herencia, tu derecho. Lo guardé para ti, para este momento. Usa esto con sabiduría, con fuerza, con dignidad. Siempre estuve contigo, mamá. Las lágrimas me cayeron sin poder evitarlas. No era por el dinero. Era por la validación, por sentirme vista, por primera vez en años. Leonel me ofreció un pañuelo. Luego sacó una carpeta más gruesa. Dentro había documentos legales, extractos bancarios, títulos de propiedad, una pequeña cartera de inversiones. El valor total, explicó con calma, superaba los 700.000 euros. Me quedé muda. Era una cantidad inimaginable para mí. Lo primero que pensé fue, ¿qué habría hecho mamá para conseguir todo esto? Pero luego recordé las noches de su juventud en las que salía a trabajar sin decir a dónde. Las llamadas misteriosas. Las conversaciones que interrumpía si yo entraba en la cocina. ¿Puedo preguntarle? Dije. Leonel asintió, como si esperara la pregunta desde hacía años. Su madre fue la hija no reconocida de un empresario catalán. Su nombre nunca apareció en documentos oficiales, pero él le dejó en secreto esta parte de su patrimonio. No quiso hacerlo público, por vergüenza quizás, pero no dejó de cumplir. Le ordenó a través de mí que lo protegiera hasta el momento adecuado. Ese momento, Margarita, es ahora. Pasé casi una hora en su despacho. Firmé algunos papeles. Escuché las explicaciones de Leonel sobre cómo acceder a las cuentas, cómo proteger mi identidad. Me habló de la creación de una sociedad limitada, de cómo usarla para realizar inversiones sin tener que poner mi nombre en juego. Todo parecía sacado de una novela. Pero era real. Cuando salí del despacho, el sol se había abierto paso entre las nubes. Caminé por las calles de Madrid sin rumbo fijo. La ciudad me parecía distinta. Como si cada edificio me mirara de forma nueva. Como si yo hubiera cambiado de piel. Por primera vez no me sentía invisible. Me sentía poderosa. Y esa sensación era tan nueva, tan inmensa, que me mareaba. Pasé esa noche en una pensión sencilla, pero limpia. Me acosté temprano, con la carta de mi madre sobre el pecho. No podía dejar de releerla. No por las palabras, sino por lo que significaban. Ella me había visto. Me había pensado. Me había dejado algo más que dinero. Me había dejado su fe. Y yo no iba a decepcionarla. Al día siguiente, me reuní de nuevo con Leonel. Me ayudó a registrar la sociedad limitada. MH Propiedades. SL. Las iniciales eran por María Hernández, el segundo nombre y primer apellido de mi madre. Quería que ella estuviera en todo, incluso en el nombre de mi nueva vida. Y entonces, mientras buscábamos oportunidades para invertir, lo vi. El edificio. Su edificio. El mismo donde me habían echado como si fuera una carga. Estaba en venta. Subasta bancaria. Los propietarios estaban quebrados.
El banco buscaba deshacerse de él rápido. Miré a Leonel. Él entendió de inmediato. ¿Estás segura? Más que nunca. Era mi oportunidad. No para vengarme, sino para recuperar algo más importante. El control. El respeto. La dignidad que me arrebataron sin una palabra. La decisión estaba tomada. Iba a comprar el edificio. Aquel mismo del que me echaron sin miramientos. No para vengarme, aunque no voy a negar que una parte de mí deseaba ver sus rostros cuando lo supieran, sino para cerrar el círculo, para dejar de ser espectadora de mi propia vida y convertirme en protagonista de una historia escrita con mi voz, no con la de otros. Leonel fue claro. El proceso debía ser discreto. El edificio estaba embargado por el banco y la subasta se haría en menos de 3 semanas. El tiempo era justo, pero el capital lo tenía. Creamos una estructura legal sólida. La sociedad limitada que habíamos fundado, MH Propiedades, haría la oferta como una entidad independiente. Yo, Margarita, solo sería un nombre en las sombras. El anonimato me protegía, pero también me daba poder. Durante esos días, aprendí más sobre contratos, licitaciones y derechos de propiedad de lo que había aprendido en toda mi vida. Leonel me puso en contacto con un pequeño equipo, un gestor de inversiones, una abogada joven pero feroz y un arquitecto que me ayudó a revisar el estado estructural del edificio. Nada de lujo, pero funcional. Manejable, con potencial. Me sentí viva. Por primera vez en años me sentí útil, capaz. El día de la subasta fue extraño. No asistí en persona, por consejo de Leonel. En su lugar, mi abogada se presentó con los documentos preparados y las garantías en orden. Yo esperé en una cafetería cercana, con una infusión entre las manos que se enfriaba sin que la probara. Cada vez que la puerta se abría, levantaba la cabeza. 1 hora después, mi móvil vibró. Era un mensaje de Leonel. Listo, lo tenemos. Me quedé inmóvil durante unos segundos. Luego, cerré los ojos y exhalé lentamente. El edificio era mío. Aquel lugar donde una vez fui considerada una carga ahora era propiedad de la misma mujer a la que habían despreciado. Y lo mejor, nadie lo sabía. Ni Ana, ni Carlos. Nadie. Esa noche caminé alrededor del edificio. Me detuve frente a la entrada. La luz del portal titilaba. Vi las sombras de los inquilinos pasando tras las ventanas iluminadas. Y en el tercer piso, la silueta de Ana. Sola. Carlos no se veía. El corazón me dio un vuelco. ¿Qué hacía allí? ¿Cómo había llegado a eso? ¿Y cómo era posible que aún la amara, después de todo? Pero este no era momento para sentimientos. Era momento de acciones. Ya habría tiempo para emociones. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Asumí la administración del edificio a través de una empresa gestora que contraté especialmente. Quería distancia. Profesionalismo. Se emitieron nuevos contratos de alquiler. Se revisaron los servicios. Se programaron reformas, mejoras en la fachada, iluminación en las escaleras, nuevos buzones. Cambios pequeños pero simbólicos. La renta subió, legalmente, proporcionalmente al valor nuevo del inmueble. Carlos fue el primero en quejarse. Lo hizo por correo electrónico, con su tono arrogante habitual. Esto es un abuso. Exigimos saber quién ha tomado el control del edificio. Este aumento es injustificado. Mi gestora respondió con cortesía jurídica. Estimado señor, todas las decisiones han sido revisadas por el Comité Legal de MH Propiedades. Si tiene dudas adicionales, puede solicitar una cita formal. Sabía que no se atrevería. No era tan valiente sin tener a alguien a quien dominar. Un sábado por la mañana lo vi desde lejos en la entrada del edificio, hablando con el portero, gesticulando con frustración. No me vio. Yo llevaba gafas oscuras y caminaba despacio, fingiendo mirar una vitrina. Pero lo observé. No con odio, sino con una frialdad que me sorprendió. Ana, en cambio, comenzaba a mostrar señales de desgaste. Una vecina, sin saber quién era yo,
comentó en el ascensor. La del tercero parece triste últimamente. Llora mucho. Se la ve desmejorada. Sentí un nudo en la garganta. Pero no intervine. No aún. Pasaron 2 meses. Todo el edificio hablaba del nuevo dueño invisible. Algunos especulaban que era un fondo extranjero. Otros, que era un millonario excéntrico. Nadie sospechaba de la mujer que caminaba despacio por el barrio, que a veces se sentaba en un banco con un libro, observando sin ser observada. Hasta que un día, Ana bajó sola al buzón. Yo estaba en la calle, frente al kiosco. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Ella frunció el ceño, como si intentara reconocerme. Pero no lo hizo. Siguió su camino. Y yo, por dentro, temblaba. Aún me dolía. No por lo que hizo, sino porque aún esperaba, en lo más profundo, que algún día dijera, «Lo siento». El poder no siempre se muestra con estruendo. A veces llega en forma de silencio, de decisiones firmes y rostros que no se alteran. Eso era lo que yo estaba aprendiendo. Que la fuerza no siempre grita. A veces observa, espera y actúa cuando nadie lo ve venir. Los primeros efectos del cambio empezaron a sentirse en el edificio. La renta reajustada comenzó a desequilibrar la economía de algunos vecinos, pero muchos comprendieron que los nuevos arreglos valían el incremento. El jardín fue rediseñado. Se colocaron luces LED en los pasillos. La fachada recibió una mano de pintura color ocre que le devolvía vida al edificio. Los buzones nuevos tenían nombres impresos con letras claras. Parecía un lugar nuevo. Y aún así, nadie sabía quién estaba detrás de la transformación. Carlos, en cambio, estaba furioso. Había enviado al menos 3 correos con tono cada vez más amenazante. A cada uno, la administradora de MH Propiedades respondió con más neutralidad y elegancia jurídica. Sabíamos que estaba perdiendo el control. El tipo de hombres como él necesita sentirse en la cima. Cuando las cosas se mueven sin su permiso, sienten que el mundo se desmorona. Una vecina me contó que lo había visto salir de casa gritando por el teléfono. Otra, que había discutido con Ana en el rellano. Ella, por su parte, se veía distinta. Caminaba más despacio. A veces se detenía en la entrada como si dudara en subir. Otras veces bajaba al parque y se sentaba sola, mirando el vacío. No podía evitar seguirla con la mirada desde la distancia. La niña que una vez abracé en su primer día de colegio estaba allí, ahora, convertida en una mujer rota. ¿Cómo se llega a ese punto? ¿En qué momento las decisiones pequeñas nos arrastran tan lejos de quienes éramos? Carlos intentó averiguar quién era el dueño del edificio. Lo supe por la gestora. Había llamado al registro de la propiedad, fingiendo ser abogado. También mandó correos falsos al administrador, usando dominios sospechosos. Todos los intentos fueron filtrados y reportados. La desesperación se estaba apoderando de él. Ana, mientras tanto, se hacía cada vez más invisible. Un día, una niña pequeña del segundo piso la encontró llorando en las escaleras. La pequeña le llevó una flor arrancada del jardín. Ana sonrió débilmente. La madre de la niña me contó la escena sin saber que hablaba conmigo de mi propia hija. Yo no celebraba su tristeza. No era eso. No era venganza. Era una forma de justicia. Demostrarle a ambos que sus actos tienen peso, que nadie puede desechar a alguien y seguir como si nada. Una tarde recibí una llamada del administrador del edificio. Carlos ha solicitado una reunión urgente. Quiere hablar con la persona que está detrás de MH Propiedades. No aceptaré una reunión directa, dije sin dudar, pero puede enviar su solicitud por escrito. Se responderá legalmente. Él sabía que no tenía cómo obligarme. La estructura legal era hermética. No podía tocarme. Un par de días después, Ana apareció en el portal del edificio al anochecer. Llovía. Estaba empapada con una bolsa de compras en brazos. La vi desde la acera de enfrente.
No tenía paraguas. Sus pasos eran lentos, vacilantes. La ropa se le pegaba al cuerpo. Parecía una niña perdida, no una mujer casada. Cruzó la calle y se detuvo frente a mí. Durante unos segundos, ninguna habló. Luego susurró: «Mamá». Sentí que algo se rompía dentro de mí. Quise abrazarla. Quise gritarle. Quise llorar. Pero solo asentí y abrí la puerta del portal. Subimos juntas en silencio. En mi pequeño piso del cuarto, la invité a pasar. Le ofrecí una toalla. Preparé té. Nos sentamos una frente a otra sin saber por dónde empezar. «Carlos no es quien yo creía», dijo con voz quebrada, «pero tampoco soy quien tú criaste». No respondí. Me limité a sostener su mirada. Había tanto que decir y al mismo tiempo nada que pudiera arreglarlo todo. «No supe cómo defenderte», añadió. «Me dio miedo. Me sentí entre la espada y la pared. Y elegí mal». «Lo sé». Levanté la taza de té y bebí un sorbo. Ella hizo lo mismo. Por un instante, volvimos a ser madre e hija. Solo dos mujeres heridas buscando un hilo para no romperse del todo. Antes de irse, se detuvo en la puerta. Me miró como si buscara permiso para volver a entrar en mi vida. Yo no dije nada. Pero tampoco la rechacé. Ese fue el comienzo del verdadero cambio. La visita de Ana dejó una estela difícil de definir. No fue perdón, tampoco reconciliación. Fue presencia. Y en ciertas heridas, eso ya es un comienzo. Desde aquella noche bajo la lluvia, no volvió a escribirme, pero tampoco desapareció. Era como si camináramos en paralelo, cada una desde su orilla del abismo. Mientras tanto, Carlos se descomponía lentamente. El administrador del edificio, sin saber mi relación con ellos, me informaba de forma rutinaria sobre las incidencias. Quejas, solicitudes, conflictos con vecinos. Carlos exigía inspecciones, discutía con los técnicos de mantenimiento, se negaba a aceptar las reformas, incluso cuando beneficiaban directamente a su vivienda. El resentimiento lo carcomía. El correo más reciente que envió fue particularmente hostil. «Nos están acorralando con estas condiciones injustas. Sabemos que algo ocultan. Esto es una estrategia de expulsión pasiva. Vamos a descubrir quiénes son ustedes». La abogada de MH Propiedades me miró con calma cuando lo leyó. «Está desesperado. No le demos lo que busca», asentí. Carlos ya no era una amenaza. Era un hombre atrapado en su propio reflejo. Pero algo cambió una tarde de jueves. El portero me llamó en privado. «Señora Margarita, no sé si es asunto suyo, pero el señor Carlos fue visto discutiendo violentamente con la señora Ana en la escalera. Algunos vecinos están preocupados». Él gritaba. Ella lloraba. No quise intervenir por respeto, pero... Mi corazón se heló. No porque me sorprendiera, sino porque lo temía. Aquel hombre que durante años me miró con desprecio, ahora mostraba sus verdaderos colores sin máscara. Esa noche no dormí. La lluvia golpeaba los cristales como si quisiera hablarme. A la mañana siguiente preparé café para 2. No sabía si vendría, pero lo esperé. A las 9 en punto llamaron a la puerta. Era Ana. Tenía los ojos hinchados, las mejillas rojas y una bolsa en la mano. Dentro, una carpeta con papeles. «Quiero separarme», dijo. No dije nada. Solo le serví una taza. «No tengo dinero». Él controlaba todo. Las cuentas, los contratos, hasta mi móvil. Siento que viví con un extraño... o peor, con alguien que me hizo extraña a mí misma. Hablamos por horas. Yo no le ofrecí soluciones ni consejos. Solo mi oído. Mis ojos. Mis silencios. Porque aprendí que a veces lo único que una hija necesita es saber que su madre la sigue viendo. Cuando se fue, dejó sobre la mesa algo que me hizo temblar. El diario de mi madre. El mismo que yo había perdido durante mi mudanza apresurada meses atrás. Lo encontré en el fondo del armario. No sabía si dártelo, pero creo que lo necesitas más que yo. La abracé,
y ella, por primera vez en mucho tiempo, no se apartó. Esa noche, sentada en la misma silla donde leía antes los cuentos a Ana, volví a abrir el diario. Sentí a mi madre cerca. Sentí que todas las mujeres de mi familia estábamos allí, unidas por las heridas, pero también por la voluntad de no dejarnos vencer. A la semana siguiente, los papeles de divorcio fueron entregados a Carlos. Su reacción no tardó. Gritó en los pasillos. Lanzó cosas en el balcón. Llamó a la administradora. Envió correos llenos de amenazas legales. Pero ya no tenía poder. No tenía apoyo. Y sobre todo no tenía a Ana. Una vecina me contó que lo vio empacando cajas. Otra, que lo oyó insultar al espejo. Yo no lo vi partir. No quise. No por miedo, sino porque no merecía ni siquiera eso. Mi mirada. Ana se mudó a un piso pequeño, en el mismo barrio. Le ofrecí ayuda económica, pero la rechazó. Dijo que quería aprender a sostenerse sola. Comenzó a trabajar como asistente en una galería de arte. Empezó a pintar de nuevo. Había dejado de hacerlo años atrás, cuando Carlos decía que era una pérdida de tiempo. Me trajo su primer cuadro una tarde de domingo. Un ave fénix en tonos rojos y dorados, emergiendo de una silueta femenina sentada en llamas. Lo colgué sobre la chimenea, como símbolo de todo lo que se puede reconstruir. Cuando se fue ese día, antes de cerrar la puerta, me dijo: «Gracias por no olvidarte de mí, incluso cuando yo me olvidé de ti». Y esa fue la primera vez que sentí que el perdón, lento pero real, estaba en camino. La palabra resiliencia comenzó a resonar en mi mente como un eco suave pero firme. No era un concepto nuevo, pero nunca lo había entendido desde la raíz. Para mí, hasta ese momento, la vida había sido resistencia. Aguantar, soportar, sobrevivir. Pero ahora entendía que resiliencia no era solo seguir en pie, sino reconstruir desde los escombros algo nuevo, algo más fuerte, algo más digno. Ana, por su parte, florecía poco a poco, como esas plantas que crecen entre las grietas del concreto. Su piso era modesto pero lleno de luz. Había empezado a llenar las paredes con sus cuadros, cada uno más audaz que el anterior. Colores vivos, trazos decididos. Una mezcla de caos y esperanza. Me invitó a una pequeña exposición organizada por la galería donde trabajaba. Vi cómo hablaba con los visitantes, cómo sonreía tímidamente cuando alguien elogiaba su obra. Era como ver renacer a alguien que estuvo mucho tiempo encerrado en sí misma. No sabía que podía volver a sentirme útil. Me confesó una noche. Carlos me hizo creer que no servía para nada más que ser su sombra. «Pero tú no eres sombra», le respondí. «Eres fuego». Y lo era más que nunca. Mientras tanto, en el edificio, el ambiente comenzaba a estabilizarse. La mayoría de los inquilinos agradecían las reformas. Las áreas comunes se veían limpias, los ascensores funcionaban sin problemas, y el nuevo sistema de seguridad instalado ofrecía tranquilidad a todos. Se había convocado una reunión general para presentar los nuevos lineamientos de la administración. Decidí asistir, pero sin anunciarme. Me senté al fondo de la sala comunitaria, con gafas discretas, ropa sencilla. Nadie me reconoció. La reunión la lideraba la administradora legal, una mujer joven de voz firme y modales serenos. Explicó las mejoras, los futuros planes y resolvió dudas con precisión. Algunos vecinos plantearon inquietudes, otros simplemente agradecieron el cambio. Y entonces uno de los inquilinos preguntó en voz alta: «¿Quién es el dueño de MH Propiedades? Nunca lo hemos visto». La administradora sonrió y respondió con calma: «La propietaria ha preferido mantenerse en el anonimato por razones personales. Pero les aseguro que cada decisión ha sido pensada para el beneficio de esta comunidad». Carlos no estaba presente. Ana tampoco. Pero había algo en esa respuesta que me hizo sentir legitimada. Mi anonimato no era cobardía, era estrategia. Elegí la sombra para iluminar el lugar que un día me negó entrada. Después de la reunión, una mujer de cabello gris se me acercó. Me preguntó si era nueva en el edificio. Le dije que sí. Hablamos de los cambios, de lo bien que se sentía el ambiente últimamente.
Me confesó que había pensado en mudarse hace unos meses, pero que ahora sentía que podía quedarse. «Ya no parece un lugar donde la gente se esconde», dijo. «Parece un hogar». Y sentí que algo en mi interior se cerraba suavemente. Una herida que, sin darme cuenta, comenzaba a cicatrizar. Poco después, recibí una carta certificada. Era de la oficina de Leonel Goldstein. En ella se me informaba que todos los trámites de transferencia estaban concluidos. El edificio era, legal y oficialmente, mío. La estructura legal, los registros, los fondos, todo había sido completado. También había una nota personal escrita a mano. «Margarita, has demostrado que el poder puede ser silencioso, que la justicia no necesita estruendo. Estoy orgulloso de haber cumplido con tu madre, y ahora contigo. Que esta nueva etapa sea tuya por completo. Con respeto, Leonel». Lloré. No de tristeza, sino de algo más profundo. De reconocimiento. De saber que finalmente había sido escuchada. Ana vino a cenar ese mismo día. Preparé su plato favorito, tortilla de patatas con cebolla. Reímos. Hablamos de la vida. Me contó de un curso que quería tomar sobre restauración de arte. La escuché hablar con ilusión y no con miedo. Me pidió prestado un libro que le gustaba de niña. Le prometí que se lo daría. «¿Sabes?», me dijo al final. «Antes tenía miedo de convertirme en ti. Pensaba que significaba desaparecer. Ahora entiendo que tú nunca desapareciste. Solo te escondiste un tiempo para sobrevivir». Me abrazó fuerte. Y por primera vez sentí que no era solo un abrazo de hija. Era uno de igual a igual. De mujer a mujer. Cuando todo parecía encontrar un equilibrio nuevo, fue entonces que surgió el eco de lo que había quedado sin resolver. Carlos, lejos de desaparecer, se convirtió en un ruido persistente que buscaba grietas donde colarse. Y aunque yo ya no vivía con miedo, entendía que los hombres como él no aceptan perder sin lanzar un último golpe. Un lunes por la tarde, la administradora me llamó urgentemente. Su tono era firme, pero detrás había una tensión inusual. «Carlos ha vuelto al edificio. No vive aquí desde hace semanas, pero ha venido varias veces. Hoy fue más lejos. Se presentó en la oficina de la propiedad, intentó intimidar a los empleados, preguntó por documentos, amenazó con demandas. Ya lo hemos reportado, pero quería que lo supieras». Respiré hondo. No estaba sorprendida. La sombra de Carlos siempre fue así. Larga, rencorosa, incapaz de aceptar su irrelevancia. Esa misma noche, recibí un mensaje de Ana. Solo decía: «Lo vi afuera. Estaba esperando. Decidí actuar». Con ayuda del abogado de la empresa, presenté una orden de alejamiento temporal, basada en su comportamiento reciente y en los testimonios de varios inquilinos. No era solo por mí. Era por Ana, por los vecinos, por el edificio entero. Carlos representaba una amenaza, no solo física, sino emocional. Era la voz de un pasado que se negaba a morir. En paralelo, autoricé mejoras adicionales en la propiedad. Cámaras de seguridad con mejor resolución, un sistema de acceso con tarjeta magnética y rondas nocturnas periódicas. No iba a permitir que su miedo infectara el espacio que tanto había costado sanar. Días después, la policía le notificó la restricción. No se resistió, pero su mirada, según el informe, era la de alguien que aún no entendía por qué el mundo ya no giraba a su favor. Ana, aunque asustada, se mantuvo firme. Me visitaba más seguido. Había comenzado terapia. A veces compartía conmigo sus avances, otras veces solo quería sentarse en silencio. Una noche, mientras tejíamos juntas una manta para su sofá, me dijo: «Por primera vez, tengo el control de mi historia. No sé qué haré mañana, pero hoy estoy aquí. Y eso me basta». Ese «hoy estoy aquí» fue como una bendición. Porque yo también aprendí a vivir en el presente, sin arrastrar el dolor como si fuera un castigo. Comencé a escribir. Pequeñas notas, reflexiones, recuerdos.
Incluso consideré armar un pequeño libro con todo lo vivido. No por fama, sino para dejar un testimonio, para que otras mujeres supieran que no están solas. Un día, Ana apareció con una idea: organizar una exposición colectiva con mujeres artistas sobrevivientes de abuso o abandono. Quería crear un espacio para historias contadas desde la dignidad, no desde la pena. Me pidió ayuda para organizarlo. Acepté sin dudar. Y así, lo que empezó como una herida abierta se transformaba en puente. Mientras tanto, Carlos desapareció. Supimos por un contacto en común que se había ido a otra ciudad. Algunos dijeron que estaba intentando rehacer su vida. Otros que vivía solo, amargado, repitiendo versiones distorsionadas de lo ocurrido. No lo investigué más. No importaba. Ya no tenía poder. Ya no ocupaba espacio en nuestras decisiones. La exposición se llevó a cabo en un centro cultural del barrio. Asistieron decenas de personas. Ana presentó 3 obras nuevas. Una de ellas era un lienzo abstracto con formas geométricas rotas que se unían en el centro con un hilo rojo. Lo tituló Madre. Cuando lo vi, no pude contener las lágrimas, porque entendí que el perdón, cuando llega, no siempre se dice con palabras. A veces se pinta, se construye, se honra. La exposición de arte fue solo el inicio. Algo había cambiado en el aire, como si las palabras no dichas durante años comenzaran al fin a flotar con libertad. Las mujeres que asistieron se acercaban entre ellas como viejas amigas, aunque muchas se veían por primera vez. Se reconocían en las miradas, en las grietas, en los colores de las pinturas. Ana recibió elogios sinceros. Vi cómo una mujer le tocaba el brazo con suavidad mientras señalaba su cuadro Madre. Le dijo que nunca había visto una imagen tan exacta de cómo se sentía por dentro. Ana no supo qué responder, pero sus ojos brillaban. Estaba aprendiendo que el arte también puede ser abrazo. Después del evento, recibimos una invitación del ayuntamiento para organizar una charla sobre resiliencia femenina. Querían que contáramos nuestra historia. Dudé. No por vergüenza, sino porque mi fuerza siempre había sido silenciosa. Pero Ana me convenció. Tu voz también puede sanar, me dijo. Aceptamos. Comenzamos a preparar el encuentro con esmero. Ana diseñó una presentación con imágenes, fragmentos de cartas, fotos antiguas. Yo redacté una pequeña intervención escrita a mano. La titulé Lo que no se ve, también se hereda. La noche del evento, el auditorio estaba lleno. Mujeres jóvenes, abuelas, estudiantes, madres con hijos pequeños. Ana habló primero. Su voz temblaba, pero no se rompía. Contó su historia sin adornos. Hubo momentos de silencio absoluto. Al final, algunas personas lloraban. Luego subí yo. Mis piernas temblaban un poco, pero no desvié la mirada. Durante mucho tiempo pensé que mi silencio era fuerza. Hoy sé que mi voz también lo es. No vengo a contarles una tragedia, sino una reconstrucción. Porque a veces no se trata de vencer al otro, sino de vencer al miedo dentro de nosotras mismas. Y cuando eso ocurre, algo hermoso sucede. Nos heredamos valor unas a otras. El aplauso fue largo, calmo. No era estruendoso. Era como una caricia. Como un reconocimiento. Después de eso, muchas mujeres se acercaron. Algunas querían contar su historia, otras simplemente dar las gracias. Una señora mayor me dijo: «Usted me recordó que nunca es tarde para recuperar la voz». Esa frase me acompañó durante días. Volviendo al edificio, Ana y yo caminamos juntas en silencio. La ciudad estaba tranquila. En la distancia se oía el murmullo de una fuente. Sentí que todo tenía sentido, al fin. En las semanas siguientes impulsamos junto a la galería una serie de talleres para mujeres del barrio: pintura, escritura, defensa personal, gestión de finanzas básicas. Queríamos ofrecer herramientas, no solo consuelo. Queríamos sembrar una red. Fue entonces cuando pensé por primera vez en lo que vendría después. No en semanas, no en meses, sino en años.
¿Qué pasaría con el edificio si yo no estaba? ¿Con la empresa? ¿Con lo que había construido a partir del abandono? Una mañana llamé a Leonel. Le pedí una reunión. «Quiero redactar un testamento», le dije. «Pero no uno cualquiera. Quiero dejar mi legado en manos que comprendan lo que esto significa». Él me escuchó sin interrumpir. Luego asintió. Sabía que este día llegaría. ¿Has pensado en una figura legal? Una fundación, respondí, que administre el edificio y destine parte de sus beneficios a financiar proyectos comunitarios para mujeres. Leonel sonrió y comenzó el papeleo. MH Propiedades dejaría de ser solo una empresa, se transformaría en el corazón de un espacio más grande. La Fundación Clara Hernández, en honor a mi madre. Un nombre simple pero lleno de historia. Dentro de sus estatutos, quedaba estipulado que ningún beneficio podría ser usado para fines personales y que cada año debía financiar al menos 3 programas comunitarios. Ana fue incluida en el consejo fundador. No por ser mi hija, sino por ser mi aliada. Cuando firmé el documento, sentí que algo se sellaba dentro de mí. Ya no era solo Margarita, la mujer que fue expulsada con 2 maletas. Era alguien que había devuelto dignidad no solo a sí misma, sino a muchas otras. Y aún faltaba el último paso. Hay una luz que no aparece al principio. No es el amanecer ni el resplandor de los grandes gestos. Es esa que llega cuando el sol ya se ha puesto, cuando el mundo está tranquilo, cuando ya no se espera nada. Esa es la luz que comenzó a iluminar mis días. Después de la creación de la Fundación Clara Hernández, empecé a notar los cambios más sutiles. El edificio ya no era solo una propiedad. Era un refugio. Los vecinos comenzaron a saludarme con otra mirada. Algunos me ofrecían dulces caseros. Otros dejaban flores en el hall sin nombre. Había una especie de gratitud silenciosa que llenaba los pasillos con una calidez nueva. Ana también había cambiado. Su risa, antes tímida, ahora era abierta. Empezó a salir con un compañero de la galería, un hombre amable, callado, que la miraba como si ella fuera arte. Me lo presentó una tarde, sin ceremonia. Lo saludé con la serenidad de quien ha aprendido a observar antes de opinar. Solo le dije: «Cuídala como si fuera tu obra más valiosa». Y él respondió: «Eso pienso hacer». No necesitábamos más. Yo seguía escribiendo. Cada mañana me levantaba temprano, hacía té y me sentaba frente a la ventana a registrar los días. No eran diarios íntimos. Eran más bien cartas al futuro. Reflexiones. Preguntas que quizás nadie respondería, pero que me ayudaban a entender mi propia historia. Un domingo, Ana me trajo una caja de madera decorada con flores pintadas a mano. «Para tus escritos», dijo. «Quiero que los guardes aquí. Nunca sabes quién puede necesitarlos un día». Guardé los papeles con cuidado. Y me prometí algo. Cuando todo estuviera listo, cuando llegara el momento, publicaría esas palabras. No por ego, sino por legado. Pero el cuerpo, ese que tantas veces había soportado tempestades, empezó a pedir pausas. Un día sentí un dolor en el pecho. No fuerte, pero distinto. Fui al médico por insistencia de Ana. Me hicieron pruebas. El diagnóstico no era grave, pero sí claro. Debía bajar el ritmo. Cuidarme. Prestar atención a lo que nunca quise mirar. Mi propio desgaste. Lo acepté. Sin drama. Sin miedo. Como una página que se da vuelta. Empecé a caminar menos, a leer más, a escuchar música, a reencontrarme con mi propio silencio. Y fue ahí donde entendí que el final no siempre llega con despedidas. A veces solo se siente como una plenitud, como si ya no hiciera falta añadir nada. Un día, la administradora del edificio organizó un evento para celebrar el aniversario de la fundación. Me pidieron unas palabras. Subí al pequeño escenario armado en el jardín interior, rodeada de luces tenues y bancos cubiertos de mantas. Vi a los vecinos, a Ana, al nuevo equipo de gestión, a algunas de las mujeres que habían pasado por nuestros talleres. Todos me miraban con una ternura contenida.
Gracias, dije simplemente. No por estar aquí, sino por haber creído que un lugar puede ser más que ladrillos. Que puede ser memoria, consuelo y esperanza. Que puede ser un hogar. Esa noche, al volver a casa, encontré una carta en mi buzón. No tenía remitente. Dentro había una nota breve escrita a mano. Gracias por recordarme que valgo más de lo que me hicieron creer. Nunca olvidaré lo que hiciste por mí, aunque nunca nos hayamos presentado. Una vecina. La sostuve contra el pecho durante varios minutos, y supe que todo había valido la pena. Hay despedidas que rompen, otras que alivian, y luego están las que no duelen porque no significan un fin, sino una continuidad en otras formas, en otras voces, en otras manos. Mi vida ya no era la misma, pero no por lo que había perdido, sino por lo que había aprendido a dejar atrás. Ana se había convertido en una mujer completa, fuerte, creativa, libre. La Fundación Clara Hernández crecía con fuerza propia. Ya no necesitaba estar en todo. Yo podía, por fin, descansar. Había algo de sagrado en saber retirarse a tiempo. Una mañana de otoño, mientras las hojas caían sin prisa frente a mi ventana, me desperté con la sensación clara de que era hora. No de morir, no de desaparecer, sino de ceder el paso. Llamé a Ana y le pedí que viniera sola, sin avisos, sin prisas. Llegó al atardecer, con una bufanda azul y una expresión tranquila. ¿Todo bien, mamá? Sí, le dije sonriendo. Solo quiero darte algo. La hice pasar al salón. Sobre la mesa había una caja de madera, la misma donde guardaba mis escritos, y junto a ella, una carpeta con documentos legales. Dentro, la transferencia total del control operativo de la fundación y del edificio. Todo en su nombre. Ya estás lista, le dije. Esto nunca fue sobre mí. Fue sobre lo que tú también serás capaz de crear. Ana intentó protestar. Le temblaba el labio. Pero no dije más. Solo abrí la caja. Dentro había cuadernos, cartas, reflexiones, fragmentos de vida escrita. Lo único que te pido, dije, es que algún día, si alguien te lo pide, les cuentes esta historia. Que no la dejes caer al olvido. Nos abrazamos. Lloramos en silencio. No de tristeza, sino de gratitud. Durante los días siguientes me dediqué a las cosas pequeñas. Ordenar plantas, responder cartas atrasadas, releer libros que ya sabía de memoria. Había paz en la repetición. Una rutina que ya no era castigo, sino regalo. Recibí la visita de muchas mujeres del barrio. Algunas venían a darme las gracias. Otras solo a sentarse conmigo. Me traían dulces, té, cuentos. En sus ojos había algo hermoso. Respeto. No por lo que había tenido, sino por lo que había dado sin pedir nada a cambio. Un jueves por la mañana, mientras regaba las macetas del balcón, sentí una brisa distinta. No era fría. Era suave, cálida. Como una despedida que no avisa. Entré, me senté en mi sillón, tomé mi cuaderno y escribí las últimas líneas. Si alguna vez te sientes sola, recuerda que hay voces que caminaron antes que tú. Esta es solo una de ellas. Que encuentres la tuya, y que cuando lo hagas, la uses para construir un hogar, aunque sea en medio del derrumbe. Cerré el cuaderno y sonreí. Porque el verdadero poder no está en lo que dejamos, sino en lo que ayudamos a nacer. Gracias por quedarte hasta el final. Hay dolores que no se pueden borrar, pero podemos aprender a seguir adelante con el corazón intacto. Si alguna vez te sientes abandonado, ignorado, recuerda que no estás solo. La fuerza no consiste en no caer, sino en levantarse, poco a poco, con cada respiración. Este viaje puede ser de Margarita, pero el dolor, la valentía y el amor son nuestros. Suscríbete para que la próxima vez, cuando otra historia llame a la puerta de tu corazón, estés ahí para escucharla. Nos vemos en el próximo video, porque la vida siempre tiene capítulos sin escribir. Y tú mereces ser quien los escuche y quien te los cuente.